Ya, está grabando. Ya, después lo recortas. Ya. Ya, ya. One, two, three. Profesor, buen día. Yo soy Cristian Emilio Pérez Lozano y le voy a explicar un circuito RLC en serie. Como podemos observar en la imagen, se tiene un circuito RLC con sus respectivas unidades de cada esto. Tenemos una tensión de 220 voltios, en su frecuencia de 50 hercios, una resistencia de 6 ohmios, una inductancia de 25.47 miligerios, una capacitancia de 162.48 microfaradios. Acá lo importante va a ser primero hallar la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Por diferentes métodos se puede hallar la reactancia inductiva, el cual nos va a salir 8, como se observa en la imagen, y la reactancia capacitiva 19.6. Acá lo importante es, para generar el gráfico, es ver si la carga va a ser capacitiva o va a ser inductiva, dependiendo de eso. Y como observamos, la reactancia capacitiva es mayor a la reactancia inductiva, por lo tanto que la carga va a ser capacitiva, como se observa en el gráfico, y por lo tanto va a estar en el cuarto cuadrante. Con esto también podemos hallar la impedancia, y gracias a la impedancia, obteniendo la impedancia, se puede hallar el voltaje, la corriente total de todo el circuito, el cual nos va a salir 16.8455 en un ángulo de desfasaje de 62.65 grados. ¿Puedes bajar, por favor? Gracias a que hallamos la corriente total de todo el circuito, vamos a poder hallar la tensión en la resistencia, la tensión en el inductor, la tensión en el capacitor. Haciendo las multiplicaciones respectivas con los ángulos hallados más, obtenemos que la tensión en la resistencia es de 101.07 en un ángulo de desfasaje de 62.65 grados. La tensión en el inductor obtenemos que es 134.76 en un ángulo de desfasaje de 152.65 grados. Y la tensión en el capacitor es de 16.84. Multiplicando todo eso, nos sale un total de 330,162 en un ángulo de desfasaje de menos 27.35. Como podemos observar en el gráfico de vectores en ahí abajo, se ve que la tensión normal está en un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, la tensión con la resistencia en su ángulo de desfasaje está en 62.65, el cual va a la par con la corriente total que habíamos en antes. Después viene la tensión en el inductor, el cual está en un ángulo de desfasaje de 152.65 grados. Y la tensión en el capacitor, como se puede observar, está en un ángulo de menos 27.35 debajo de la tensión inicial. Y tenemos la impedancia, el cual está en un ángulo de desfasaje de menos 62.65 grados, como se puede observar. Bueno, para hallar la potencia total, observamos las fórmulas de la tensión en función del tiempo, el cual es la tensión media por el seno de la velocidad angular por t, y de la corriente total, de la corriente en función del tiempo, también es la corriente media por seno de la velocidad angular por t, y reemplazado se puede observar en la imagen que se obtiene todo eso. En total, la potencia, y en total juntando esos dos valores, se puede hallar la potencia total, el cual se puede observar, el cual es la suma de la potencia activa y la potencia reactiva. Ahora le paso a mi siguiente compañero para que explique esta función en MATLAB. Ya. Continuando con el repaso del circuito RLC en serie capacitivo. Y como ya se explicó, ¿no? Es capacitivo. Acá tenemos el código codificado, ¿no? Respecto a la tensión, valor máximo seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo más el ángulo de desfasaje. Lo mismo sería para la corriente.
que es casi lo mismo porque estarían en la función seno. Lo mismo para la potencia instantánea. La cuestión es que para simularlo lo hemos cambiado, o se ha hecho un cambio en los valores, ¿no? Que ya se expuso anteriormente, para que así se pueda ver en la gráfica al momento de simular. Como vemos, o se va a ver más adelante, la tensión va a ser la función en color azul, la corriente color rojo y la potencia instantánea en color verde. Y para ello se empieza a correr. La corriente está en un ángulo de 62 en adelanto respecto a la corriente. Se procede a simular. Y nos da aquí la gráfica, ¿no? De este circuito RLC en serie, que sería capacitivo. Como vemos, la corriente está en adelanto respecto a la tensión, y la potencia, que sería con el doble de la frecuencia de ambos, que se repite en ese ciclo. Ahora, si queremos cambiarlo a inductivo, solo le añadimos el signo negativo. Ahí estaría en atraso respecto a la tensión. Se guarda y se corre. Y ahí notamos la diferencia, ¿no? De un circuito capacitivo e inductivo, ¿no? Que la corriente en uno está en adelanto respecto a la tensión y en otro está en atraso. ¿Cómo se puede diferenciar en ambas simulaciones con sus respectivas gráficas? Eso sería todo por mi parte. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando, soy Samir Quispe. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el circuito RLC en paralelo. Primero vemos, ¿no?, en la figura que hay una fuente de corriente alterna que está conectada en paralelo con una resistencia de 10 ohmios. También está en paralelo con una bobina de reactancia inductiva y también con un capacitor que es de reactancia capacitiva, ¿no? En esta parte vamos a a adicionar el método de las admitancias para esta corriente alterna. La tensión de 220 voltios, cuando se le aplica, esta genera una corriente total que se va a dividir en tres, en las tres inductancias, ¿no? Que son y uno para la resistencia, y dos para el inductor y tres para el capacitor. La impedancia total, sabemos que es la suma de cada una de las impedancias en paralelo, y la admitancia sería el inverso de la impedancia. Para ello también vamos a usar el Siemens, que es la unidad de la admitancia. Ahora, resolviendo, multiplicamos y dividimos, como se ven acá, por el número complejo, tanto en el numerador y en el denominador. Esto nos va a dar 0,1 menos 0,05, ya que j por j va a ser j al cuadrado, que nos da un número menos 1. Por eso es que se convierte a negativo el menos 0,05. Y el otro, como es menos, con el otro menos va a generar el positivo, ¿no? Y tenemos al final que es 0,1 más 0,05j. Ahora, la admitancia, pasamos a la forma polar. Como la capacitancia es el inverso, entonces sería sobre 1 sobre 0,001118 del ángulo fasorial 26,565. Esto nos va a dar un resultado de 9,09 por un ángulo de menos 26,565. Bueno, ahora pasamos a los diagramas. Con estos resultados podemos hacer los diagramas. Tenemos de la impedancia. Aquí la resistencia siempre es positiva, ¿no? Y vemos que menos 4J está en negativo. Es decir, que la reactancia es negativa. Aquí, con este diagrama, podemos hallar la resistencia y la reactancia.
La resistencia por trigonometría va a ser el coseno por el módulo y la reactancia también por el seno, que nos va a dar en la resistencia 8 ohmios y la reactancia 4 ohmios. Y también tenemos el diagrama de la admitancia. En la admitancia podemos hallar la conductancia y la susceptancia. Igualito también aplicamos como en el otro, por el coseno en la conductancia y por el seno en la susceptancia, que nos da la conductancia 0,115 Siemens y en la susceptancia 0,05 Siemens. La susceptancia es la parte imaginaria de la admitancia. Bueno, con todos estos datos tenemos por la ley de Ohm, ya que tenemos la impedancia total, podemos hallar con la ley de Ohm la corriente total. Reemplazamos valores y nos da una corriente total de 24,2024 amperios con un ángulo facial de 26,565. El ángulo negativo de la impedancia nos indica que la impedancia total es resistiva, capacitiva, que por lo tanto la corriente total lo tendremos en adelanto respecto al voltaje. Y ahora, como teníamos tres corrientes, podemos ver en el gráfico de abajo de las corrientes que la corriente I1 es 22 amperios, la corriente I2 11 amperios, la corriente I3 22 amperios. La corriente 1 se ve que está en ángulo de 0 grados, ¿no? Y la corriente I2 que está hacia abajo, hacia 90 grados, menos 90 grados. Y la corriente I3 hacia 90 grados. El voltaje es el mismo en cada rama, porque está en paralelo. Es decir, que la corriente va a ir adelantada respecto a la tensión. Bueno, ahora les vamos a explicar más en el MATLAB. Le doy paso a mi compañero. Continuando con la explicación, mi nombre es John Antonio Chávez Guamán. Tenemos el código en MATLAB como para ver cómo se comportan las ondas, tanto como la tensión de la corriente y de la potencia. Tenemos en el código, observamos que la tensión es la tensión media por el seno, por 2pi, por la frecuencia, por tiempo, más el ángulo de desfase. Es lo mismo tanto en la corriente como la potencia. Ahora, el ángulo que tenemos ahorita en la corriente, tenemos menos 26.565. Ahora, como está en negativo, nuestro circuito debería ser un circuito inductivo, ya que el ángulo está en atraso con respecto a la tensión. Y hazlo correr a ver, Bill, para mostrarle cómo están las ondas. Como nos muestra la figura, la corriente está en atraso con respecto a la tensión. Ahora, si cambiamos el signo al ángulo, podemos apreciar que el circuito es capacitivo, ya que el ángulo está en adelanto con respecto a la tensión, como muestra la figura. Y ahí vemos que la tensión, la corriente, como observamos, ahí vemos que en nuestro código nos está corriendo perfectamente. Por mi parte y por la parte de todo nuestro grupo sería todo, ingeniero. Ajá.